hermanos? Le damos gracias al Señor que nos podemos reunir a estudiar su palabra y crecer, ¿verdad?, en la verdad de Dios. Hemos estado hablando acerca del Evangelio eterno, comenzando desde Génesis, desde el Edén, después fuimos sobre la caída del hombre, después hemos estado hablando acerca de los patriarcas, de Abraham, de la familia de Isaac, y ahora estamos en el tema de Jacob, donde introducimos el tema. Dios le da a Jacob un nombre nuevo. Y hicimos las preguntas la semana pasada de cómo deberíamos motivarnos a compartir el Evangelio con los demás al saber que no somos dignos de la misericordia de Dios. Y contestamos esa pregunta. También hablamos de por qué es importante recordar que el Evangelio no solo le da comienzo a nuestra vida con Cristo, sino que también la sustenta, ¿verdad? Hablamos que nos libera del legalismo y de la autojustificación, que sustenta la santificación, que nos ayuda en el crecimiento, que nos ayuda a combatir el cansancio y el desánimo, y que mantiene la vida cristiana en el centro. Comenzamos también y hablamos acerca del marco contextual de la nueva lección, ¿verdad?, de Dios habla a Jacob. Y hablamos y leímos el capítulo 32, versículos 24 al 27. El antiguo nombre de Jacob dijimos que reflejaba su carácter defectuoso. Y las preguntas que debíamos analizar durante esta clase era: ¿alguna vez te sentiste que estabas luchando con Dios? ¿Cuánto y por qué? ¿Qué sucedió como resultado? La pregunta segunda: ¿es verdad que Dios no pudo ganar la pelea? ¿Y cuál era su propósito al luchar con Jacob? ¿Y qué revela este encuentro con Dios? Descubrimos muchas cosas, especialmente explicamos lo que significa irse al oriente. ¿Se acuerdan? Y buscamos muchos textos en la Biblia para mostrar esa expresión de irse al oriente, que significa alejarse de Dios. Y en el día de hoy, ¿verdad?, dándole continuación al estudio, dijimos que este Jacob tuvo un encuentro que fue el encuentro que cambió su vida de una manera que él nunca tuvo una experiencia tan grande como esa. Y es que se encontró con un varón inusual. Tarde por la noche, un varón apareció. Soberano Señor, habla nuestros corazones por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice aquí que tarde por la noche un varón apareció y comenzó a luchar ¿con quién? Con Jacob. Y más adelante en el texto se revela que este varón era el mismo Dios. Y durante esta pelea mano a mano, el varón tocó el sitio del encaje de su muslo y dice la Biblia que lo descoyuntó. Y esta lucha nos da al menos dos lecciones para aprender. Al menos, tiene más, pero quiero mencionar dos por si acaso. Y la primera es que Dios haya confrontado a Jacob alude a la realidad del carácter defectuoso de Jacob y a la verdad de que Dios no permitirá que el pecado quede sin castigo. Escucha bien, aún en la vida de los cristianos, Dios no permitirá que el pecado quede sin castigo. La gente se cree que nosotros como hijos no vamos a recibir disciplina porque Cristo pagó por nuestros pecados. No te duermas de ese lado. Porque si tú eres hijo y no eres bastardo, tú vas a recibir la disciplina de Dios. Y el pecado, aunque es castigado en el hijo, y él paga por la cuenta eterna nuestra, eso no significa que Dios no trate con sus hijos en el tiempo para enderezarlos. Y Dios endereza a sus hijos. Y la razón por la que se encontró con Jacob en aquel vado era porque ya no iba a seguir soportando
el estilo de vida que Jacob llevaba. Hay un momento en la vida del creyente donde Dios le dice: esta situación que tú estás viviendo, esta actitud o comportamiento con el que me ofendes, no puede seguir. Y Dios nos confronta, nos hace pasar por algo sumamente doloroso. Está con nosotros en el proceso, como lo estuvo con Jacob, pero algo tiene que doblegarse, algo tiene que quebrantarse, algo tiene que morir. Y vemos algo similar en la vida de Moisés, cuando no obedeció el mandamiento de Dios en Éxodo 4, 24, 26, para que ustedes vean que esto no es un trato aleatorio, esto no es algo que Dios simplemente se queda con algo de alguien. Dice ahí en Éxodo 4, 24 al 26: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Dios le salió al encuentro de quién, de Moisés, su siervo, al que amaba, y dice que quiso matarlo. No, eso tiene que haber sido un error de copia. No, Dios quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Vio lo que pasó? Moisés iba a hacer una labor para Dios, pero había algo que no estaba bien. Él iba a comenzar la obra de Dios en todo, en desobediencia. Tú quieres dirigir a mi pueblo, pero no has tratado con un problema que tienes con uno de tus hijos. Moisés debió saberlo. ¿Quién sabe si lo había discutido antes con ella? Pero Séfora también lo sabía. ¿Usted sabe por qué Séfora lo sabía? Séfora era hija de quién? Del sacerdote de Media, ¿no? ¿Y qué era él? Un madianita. ¿Y de dónde sale Madian? De la relación de Abraham con Cetura. ¿Y qué hacía Abraham con todos sus hijos? Los circuncidaba. ¿Los madianitas conocen de la circuncisión? Sí. Porque son descendientes de quién? De Abraham. ¿Están captando? Aquí había algo donde la pareja no estaba de acuerdo, por lo que veo. Y llega Moisés, elegido por Dios para hacer una obra para Dios, pero todo va a comenzar. Y hay ese problema. Lo mismo con Jacob. Jacob, cuando se escapó de su hermano, había hecho unas promesas y había hecho unos trueques. Tú vas a ser mi Dios si haces esto, esto y lo otro. Y se creía que Dios en un momento dado se iba a quedar con esa. Así que el Señor le permitió a él, dice: el tiempo de que regreses a tu tierra. Y ahí comenzaron a temblar los pies de Jacob, porque sabía que su hermano venía con 400 hombres a hablarle dulce y con cariño. Tú vienes con 400 hombres a hablarle dulce y con cariño a alguien. Dios cambia los corazones. Si Dios no interviene y Dios no cambia el corazón de Saúl y no cambia el corazón de Jacob, eso hubiese terminado bien mal. Así que Dios confronta el pecado. En segundo lugar, la segunda lección que podemos ver del encuentro de Dios con aquel varón, del encuentro de Jacob con aquel varón, donde se le dislocó la cadera en lo que parecía un intenso y desesperado de alejar
alejarse de él antes del amanecer, nos señala la razón por la cual Dios quiso rendir cuentas a Jacob y quiso transformarlo. Antes de que la bendición pudiese cumplirse, Jacob, el engañador pecaminoso, debía quebrantarse. Tal vez por eso el varón le preguntó su nombre, que significa que engañador. O sea, Dios quería que él confesara que su pecado. Y que llamara por el nombre su pecado, porque hasta ahora Jacob iba por la vida creyendo que podía sacar la mejor parte a su manera. Hasta ese momento la vida de Jacob había estado a la altura de su nombre. Le había hecho honor a su nombre. El usurpador, el engañador, el confabulador, el manipulador. Pero ya era hora de que eso cambiara y por eso Dios se encontró con él ahí. No hay forma que Dios se encuentre con una persona con la cual tiene propósito para salvarlo que lo deje igual. Aunque lo tenga que llevar cojo o en pedazos. Aunque tenga que quitarle un brazo, un ojo o una mano. ¿Quién nos enseñó eso? Jesús, aunque tenga que ir con un solo ojo, un solo brazo o un solo pie al reino, antes de ser echado, dice, al infierno. Y vemos aquí a Dios trabajando con Jacob. Preguntas: ¿de qué manera nuestros errores pasados pueden asediarnos y definirnos? Haga esa pregunta. ¿De qué manera sus errores pasados pueden asediarlo, acorralarlo y definirlo a usted? ¿De qué manera nuestros errores pasados pueden asediarnos? ¿Sabes lo que es asediar? Eso es cuando te acorralan y no te dejan salida. O pueden definirte, porque hay gente que muchas veces lo que lo define son sus errores pasados, como en el caso de quién, del hombre en cuestión de Jacob. ¿Qué tú me dices de eso? ¿Alguien aquí tiene una respuesta para eso? Voy a hacer la pregunta nuevamente: ¿de qué manera nuestros errores pasados, ponte a bien la pregunta, pueden asediarte y muchas veces definirte? Y cuando hablo de definirte, estoy hablando de determinar tu camino, tu destino, tu forma de ser y actuar. ¿Alguien me da un micrófono ahí? Fíjate, yo he notado en ciertos hombres, y es que es una cosa, ¿verdad?, que no hacen su mirada, miran hacia abajo, aunque uno hable con ellos, no miran a uno. Y es que algo está ocurriendo, hay algo que no los deja. No es cuestión física, es que el pecado se manifiesta en forma física también en la vida de uno. Y estos hombres, yo les digo que siempre están mirando hacia abajo, no porque quieran, lo que estoy diciendo, es porque hay algo que les impide mirar de frente a las demás personas. Porque los ojos se verán muchas cosas en la vida de nosotros, en la figura. Y a mí me está curioso eso. He visto muchas personas, no me he atrevido a preguntarle, ¿no?, porque no corresponde a uno, ¿no?, pero que algo hay. Igual la forma de conducirse a veces se aísla, no porque tenga algún problema físico o mental, sino porque hay algo que le impide acercarse, especialmente cuando uno se ama. Sí. Yo he pecado en una ocasión y uno se retira, como que se apaga. Okay. Se apaga un fuego, ¿verdad?, que deja de
se atreve a contestar esta pregunta? Bien. Escuchen la siguiente respuesta. El pasado nos asedia cuando la memoria se convierte en una cárcel emocional. ¿Qué es lo que le está diciendo? Hay algo escondido. Otros no lo saben, pero tú lo sabes. Y nos definen cuando aceptamos esas experiencias pasadas como nuestra realidad presente. ¿Vieron esa contestación? Aceptamos eso, esas cosas son así, porque sí. Voy a detallar esta contestación. Mira cómo es que los errores del pasado nos asedian. Por medio de la rumiación mental. Lo voy a explicar ya mismo, pero grábelo en su mente. Rumiación, de rumiar. Ustedes saben quiénes son los que rumian. ¿Quiénes son? La vaca y ciertos animales, ¿verdad? Por medio de la culpa crónica o la vergüenza. Porque hay ciertos detonantes del pasado que tienen un efecto gatillo, que cuando tú experimentas ciertas cosas, vienen a tu vida. O por un sesgo de negatividad. Y voy a explicar estas 5 cosas que mencioné. Primeramente, la rumiación mental es la tendencia a rumiar o a repasar repetidamente lo que te ocurrió, imaginando escenarios alternativos. Siempre estás masticando aquella experiencia del pasado, siempre está en tu mente y no la sueltas. Eso es agua debajo del puente, pero tú la sigues sacando a colación. Eso muestra que tu corazón está lleno o cubierto con raíces de amargura. Y la amargura es dañina porque no tan solo hace daño a la persona, sino que se extiende aquí y allá y hace daño a todos. Consume la energía y puede derivar en depresión o en ansiedad. Muchas de estas personas terminan como ansiosos, depresivos, con ataques de pánico, o con ira, o con amargura. Porque siempre están preguntando, ¿y si hubiera pasado esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y no pueden dejar pasar la página. Están allí, esclavizados de su propio pensamiento, atribulándose a sí mismos. Número 2, la culpa crónica y la vergüenza. Cuando la persona asocia su pecado o su error con su identidad. Lo voy a explicar ya mismo. Se genera una herida profunda. No es que yo me comporto mal porque soy malo. Es que yo soy mala persona. Es como cuando cierto sector de la iglesia dice, es que él peca porque es pecador. Y eso está bien, el ser humano nace en pecado, pero cuando Cristo viene a su vida, ¿sigue siendo pecador? ¿Peca porque es pecador? Eso es lo que nos define ahora, ser pecador. Analícenlo, porque es que yo veo a la cristiana diciendo eso y escribiéndolo, no es que nosotros somos pecadores. Es que no estudian los verbos de los textos. Pablo, cuando habla de su pecado, habla en pasado, míralo. Pero cuando habla de los santos que han sido perdonados, habla siempre de los santos. Y en Lucas, cuando Dios está hablando con Pedro sobre ciertos gentiles que se convertirían y le da una demostración de repente y le dice, come, le dice, a lo que yo santifiqué, no lo llames tú común. El problema es que nosotros seguimos llamando a las cosas como. Si alguien ha sido perdonado y santificado por Cristo, nosotros le seguimos llamando como.
apóstoles en tiempo presente afirman que son pecadores. Busquen los pelos en la Escritura, como una concordancia, y van a ver que están hablando del pasado. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos santifica. Nuestra identidad y lo que nos define ya no es el pecado, es la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, la santificación del Espíritu Santo. Pero el problema es que nosotros nos enfocamos en que yo soy así. Y nos excusamos en eso y nos olvidamos de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a nuestro favor, como si no tuviera poder para darnos una nueva identidad y definición. Y yo me asombro porque esto lo hacen aún los pastores de las iglesias reformadas que predican la gracia. Y cuando yo veo a eso así, pero esa no es la manera en que hablaban los apóstoles. Entonces usan ciertos textos y parece que no están leyendo lo que el apóstol dijo. Esto erais vosotros, mas ahora habéis sido limpiados, ahora habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. Y cuando habla de sí mismo como uno que pecó, dice, porque yo fui, eso está en pasado. Porque siempre que habla de presente, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿Ve la definición? Esto es importante que nosotros analicemos. Dios quiere enseñarle a sus hijos a través de las edades que ellos tienen una identidad. Lo que pasa con Jacob es que no estaba viviendo como un hijo descendiente de la promesa. Estaba viviendo como un usurpador, habiendo recibido la bendición y la palabra de parte de Dios aún antes de que naciera. Es que muchas veces andamos por la vida desconociendo quiénes somos en Jesús. Mira esto. Hay detonantes que son reacciones desproporcionadas en el presente causadas por situaciones que recuerdan nuestro error o nuestro pecado del pasado. Hay cosas en la vida como aromas, lugares o conversaciones, ¿verdad?, que cuando se mencionan traen a nuestra mente una memoria que nos hace reaccionar de manera como pecaminosa. ¿Usted no le ha pasado? Usted hablando con alguien y de momento escucha una palabra que le recuerda un escenario o se molesta o explota. Eso se llaman detonantes. Eso tiene un efecto gatillo porque ese tipo de pensamiento comienza a generar otros pensamientos relacionados. Y la persona comienza a hundirse en una espiral de malos pensamientos que lo llevan a la ruina y a comportarse no como fue llamado, ni tampoco como un perdonado. ¿No le ha pasado eso a usted? Por el pensamiento. La mente. Nosotros somos peligrosos aquí, ¿sabes? Vienen esos recuerdos a la mente y rápido, ¡pam, pam, pam, pam! Nos cambiamos hasta de actitud, nos molestamos, recordamos otra vez lo mismo, nos quedamos atados ahí. Cuando Dios nos compró la libertad, estamos viviendo esclavizados de nuestros propios pensamientos y hacemos que nuestros pecados pasados sean los que nos definan en vez de la justicia de Cristo y las obras de Cristo. A Jacob lo debió definir la promesa, pero él estaba siendo definido y actuando basado en el pecado, arrastrando un nombre que lo hundía. También hay una cosa que se conoce como sesgo de negatividad, y es que el cerebro humano está diseñado para recordar las malas experiencias con mayor intensidad. ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿Qué es lo que usted recuerda con mayor intensidad? Lo que usted entiende como malo porque le hiere, porque le incomoda. ¿Por qué esto es así? Porque la mente fue diseñada así para evitar peligros.
Pero muchas veces nosotros no lo hacemos para evitar peligros. Lo usamos ¿para qué? Para recordar el mal. Y eso se convierte en un trauma que se graba en la mente. Y entonces respondemos a la vida y a todo lo que nos hacen las personas de acuerdo a lo que nos hicieron. Es que tú no sabes lo que me hizo mi papá hace 35 años atrás. Tú no sabes lo que pasó hace tanto tiempo atrás. Tú no sabes cuántos años han pasado desde tanto. Y empezamos con ese cuento, encarcelados en nuestras emociones, pudiendo ser libres. Y lo usamos para quedarnos ahí cómodamente, porque entonces le echamos la culpa a otros. Y no aceptamos que nuestra responsabilidad o nuestra manera de reaccionar, cómo reaccionamos es nuestra responsabilidad. El mundo te puede tirar con todo lo malo. Este mundo suceden cosas injustas. Vivimos en un mundo caído. Pero tú como cristiano no puedes ser definido por cómo el mundo te trata. Tú tienes que aprender a reaccionar diferente porque tú has nacido para heredar la bendición. Como Jacob. Bendiciendo porque habéis sido llamados para heredar la bendición. Dice la Escritura. ¿Tú sabes que tú eres bendito? Por eso, debido a que el cerebro recuerda las malas experiencias con mayor intensidad, muchas veces los errores quedan más persistentemente grabados en la memoria que los éxitos. Se convierten en un trauma. Los errores del pasado muchas veces nos definen por medio de una etiqueta personal. Entonces comenzamos a tener miedo al futuro. Y debido a que tenemos miedo al futuro, también tenemos una visión distorsionada ¿de qué? Del presente. Me explico. La persona adopta los errores del pasado como rasgos de su personalidad. ¿Qué hizo Jacob? Él adoptó sus conductas del pasado como rasgos ¿de qué? De quién era. Se creen fracasados, descuidados o cobardes y permitiendo que esas cosas que ellos fueron en un momento dado lo definan. Yo no hago eso porque yo soy cobarde. Ya se etiquetó como cobarde. Yo no hago eso porque yo soy un fracasado. Es que yo no puedo hacer eso porque yo soy bruto. Mi mamá me dijo que yo era bruto. O mi maestro me dijo que yo era un retrasado mental. Entonces la persona va por la vida creyéndose todo eso. Cuando tu acción o tu pecado te define, como Jacob, que lo definió que su nombre y sus acciones. Mire esto, ¿cómo se supera todo esto? Primeramente, si tú quieres superar este problema, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado. Llámale a las cosas que estás atravesando lo que son pecados. Una desviación, fueron un error. Segundo, cambia de mente. ¿Cómo la Biblia le llama el cambio de mente? ¿Qué palabra usa la Biblia para el cambio de mente? Arrepentimiento. Así que lo primero es confesar entonces, reconocer. Lo segundo es arrepentirse de ese pecado, de esa desviación del camino recto. Porque haber cometido pecado en el pasado no significa que debemos seguir anclados a ese pecado toda la vida. No es que yo adulteré una vez y voy a adulterar así porque soy adúltero y voy a estar adulterando toda la vida. ¿Eso es así? No es que yo me emborraché una vez y yo como soy borracho voy a estar emborrachándome toda la vida. Eso es lo que enseñan en Alcohólicos Anónimos, que yo no estoy de acuerdo. Porque no es verdad. Una vez alcohólico, siempre alcohólico. ¿De verdad? ¿En serio?
aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso contradice completamente ese tipo de pensamiento. Y la gente lo recibe más que la psicología. ¿Qué psicología? La psicología de los hombres, pero la de Dios, que es la Biblia, nos habla diferente. Por eso tenemos que confrontar los pensamientos humanos con los pensamientos divinos. Es que tú no entiendes, hermano, lo que yo he vivido. Estás usando tu pasado como una excusa para anclarte a ello, cuando el Señor te ofrece un camino de salida, una puerta abierta, una salvación tan grande, una esperanza incomparable. Debemos también aprender de los errores del pasado y sacar lecciones que nos ayuden a desarrollar murallas que nos impidan transitar nuevamente por esos caminos. Si tú sabes que tú tienes una debilidad específica, debes aprender del pasado y construir puentes, murallas y fortalezas que te impidan ni siquiera pasar cerca de ese lugar donde tú sabes que podrías tropezar. Ahora te voy a decir como Mufasa le dijo a Simba en la película Simba: Remember who you are, Simba. Recuerda quién eres, Simba. Cristiano, recuerda quién tú eres en Cristo. Recuerda de qué reino tú eres, de quién tú eres hijo y para qué fuiste llamado. Fueron para cosas gloriosas, no para terminar como una víctima. Cristo dijo que somos más que vencedores. Amén. That's who we are. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los sabios, al ver al león venir, se hacen a un lado para no recibir el daño. El necio vuelve a su vómito. Cuando hemos sido hallados por Dios, cuando hemos sido perdonados por Él, cuando Dios ha entrado para cambiarnos, recordemos siempre el pecado y el error del pasado ya no nos definen. Escuche bien, el pecado, las cosas que yo hacía, las cosas viejas, pasaron. Dios me santificó. Vivo para Él, para adorarle. Vivo para adorarle. Vivo para adorarle vivo. Para postrarme delante de Él. Aleluya. Ahora, ¿cómo nos ayuda el Evangelio a alejar los errores del pasado? ¿Cómo nos ayuda el Evangelio? Porque estamos viendo una ilustración de gracia, de los tratos de Dios con una persona que no se lo merece, que se encuentra con Él en el camino, que está con Él cuidándolo a pesar de sí mismo, pero en el cumplimiento del tiempo finalmente lo frena y le dice: ya, hasta aquí llegaste. Aquí va a venir el cambio, porque yo me voy a presentar y yo voy a señorear sobre tu vida. Eso es lo que hace la gracia, nos encuentra en el lugar de nuestra rebelión y nos arranca de los brazos del maligno, porque Él es el más fuerte, que cogió al fuerte y le arrancó lo suyo. Porque donde Cristo llega como luz, las tinieblas tienen que retroceder. ¿Y cómo nos ayuda el Evangelio entonces, la buena noticia de Cristo, a dejar los errores del pasado? El Evangelio nos ayuda porque nos ofrece una transformación radical
de identidad. Eso es lo que hace el Evangelio, que Dios te ofrece a ti. Todos nosotros que estamos aquí, que hemos querido, Dios nos ofrece una transformación radical. A veces decimos que yo no puedo cambiar. Yo no te estoy pidiendo que tú cambies, yo te estoy diciendo que Dios te puede cambiar. Pero ¿sabe algo? Dios cambia a los humildes, a los que se humillan delante de Él, no a los soberbios. El soberbio dice esto: yo soy así, a mí nadie me cambia, ni Dios. Si Él me quiere cambiar, que me cambie. Eso lo hace un soberbio. El humilde dice: Señor, yo soy así, pero ya no quiero seguir siendo así. Por favor, cámbiame, que ya no aguanto con esto. Me está haciendo daño, me está carcomiendo la vida, ¿ves? Los dos tienen un problema porque se dan cuenta que no pueden. Pero uno de ellos reconoce que no puede y pide ayuda. Y el que pide, el que busca y el que llama, se le abrirá. Pero el otro no, el otro se queda, yo no he sentido nada, y se queda en esa. No, eso es soberbia, porque está tan lleno de sí que no hay espacio para ese llamado. Nosotros tenemos que hacer eso. Se lo está hablando alguien que tiene problemas con eso, ¿sabe? ¿Usted cree que yo no tengo problemas con el orgullo? ¿Sí? Yo he luchado con el orgullo toda mi vida. Y cada vez que se trata de levantar, Dios permite algo en mi vida para que levantarme y para que me humille. Y solamente cuando me humillo y reconozco que no puedo y que le necesito, Él me cambia. ¿Y a ver? Mire, amado, es que esto lo siguiente. El mensaje de Cristo no es de condenación por lo que pasó, sino de liberación para un futuro diferente. ¿Vieron? Permitiendo que la persona se despoje de su vieja naturaleza. ¿Y cómo Él hace eso? Primeramente, Él lo hace dándonos una nueva identidad. Nos da perdón, nos da libertad, transforma nuestras mentes, sana nuestras heridas internas y nos da propósito en medio de los errores. Voy a repetir, mira lo que ellos hacen con esto de la identidad y con nuestra vida. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, esto es lo que Dios se propone hacer. Él te propone dar una nueva identidad para que ya no te defina tu pecado, sino la justicia de ¿quién? De Cristo. Él te da perdón, te da libertad, te transforma tu mente, sana tus heridas y te da un propósito, una dirección, una meta. Para que salgas del pasado y del mundo que te define por lo que tú hacías o decías. Comiences a definirte en Cristo. ¿Y dónde tú estás en tu pecado? No, yo estoy en Cristo. Tenemos una identidad basada en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Primera de Corintios 5:17 dice eso. Perdón absoluto y libertad. Dios nos perdona. Al perdonarnos, aleja de nosotros nuestras transgresiones. Cuando Dios nos perdona, Él aleja de nosotros nuestras transgresiones o violaciones de la ley. Cristo se lleva lejos nuestras culpas para que tú y yo no seamos consumidos por la culpa. Hay gente que quiere que uno esté sintiéndose culpable por algo toda la vida. ¿En serio? ¿Usted no ha visto eso? Usted está perdonado por Cristo y la gente quiere que usted viva en la culpa. ¿Cristo quiere que usted viva en la culpa? Él vino tan solo para lidiar con tu pecado, o no también vino para llevarse la culpa.
Dice la Biblia que vinimos para hacer las dos cosas. Mire lo que dice Isaías 43:25. Tremendo ese pasaje, Dios hablando, dice yo. Isaías 43:25. Esto que vamos a ver aquí, Dios lo hace para que tú no seas consumido por tus culpas. Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Ve cómo Dios lo dice? Fíjate que Él lo borra no porque tú eres tan bueno. Ahí dice por qué lo borra. Pero también dice quién recibe el beneficio. Tú recibes el beneficio. ¿Y de dónde nace eso? Del amor de Dios y de la bondad de Dios. Pero también Dios transforma tu mente por medio del despojo del viejo hombre y de la renovación del espíritu de nuestra mente. Renovar el espíritu, o sea, renovar nuestra manera de pensar. ¿Cómo? Ya no te alimentes del pecado ni del error. Hay gente que está siempre en el pasado, en lo que me hicieron, en lo que hice, alimentándose y rumiando como una vaca en la misma hierba. Son adictos a la hierba del pasado. ¿Cómo la alimentan? Con la obra de la carne. En vez de alimentarse con todo lo relacionado con la nueva vida en Cristo. ¿Ve cómo lo hace? Despójate de eso del pasado, deja de estar alimentando la carne, las obras de la carne, y comienza a alimentarte de todo lo que tiene que ver con la nueva vida en Cristo. En esto pensar lo justo, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza. En esto pensar. ¿En qué pensaba Jacob? ¿Dónde estaban los pensamientos de ese hombre? Que siempre estaba confabulando. Dios tuvo que pararlo. Oye, te pregunto, ¿Dios te ha parado a ti? ¿O todavía tú sigues corriendo sin que nadie te persiga? Como dice el proverbio, ¿qué dice? Huye el impío sin que nadie le persiga. Aliméntate de lo que pinta tu vida con los colores que Cristo te da, no Harris, Cristo. Los colores de mi Cristo. Dios trabaja con sanidad de heridas internas. Dios tenía que saber trabajar con quién, con Jacob y con quién, con Esaú. Y también tiene que trabajar contigo y conmigo. Y el Evangelio lo que hace es que proporciona fuerza para soltar traumas y abandonar prácticas autodestructivas. Mira lo que hace el Evangelio cuando llega a la vida. Proporciona fuerza ¿para qué? Para soltar traumas. Ya, se acabó. La persona hace como Ana cuando tenía el problema de que no podía tener hijo. Se lo presentó a Dios, lloró todo lo que tenía que llorar y después no lloró más. El Evangelio te da el poder para soltar los traumas. Si no lo has soltado el trauma es porque no te has asido del poder de las promesas del Evangelio, sino que estás firmemente agarrado a tu pasado y no estás mirando a ti, estás mirando tus circunstancias, estás recostando de tu pasado. Es que tú no sabes que yo atravesé esto, yo atravesé lo otro. Parece que Cristo no es más poderoso que tu pasado y que las cosas que te ocurren a ti. Porque hay gente que dice, no, eso funciona para otros, no para mí, no. Eso se llama incredulidad. Le puedes llamar ansiedad, le puedes llamar como sea. Pero ¿sabes algo? Toda depresión y toda ansiedad y todo ataque de pánico
puede tener una razón física, pero siempre tiene una razón espiritual. Y la razón espiritual es que muchas veces no creemos como debiéramos creer en Dios. Tenemos una fe ambivalente, centrada en las circunstancias y no mirando a Dios. Y por eso, cuando salimos de la barca, aunque damos unos pasos y caminamos por encima de las aguas por un momento, como no lo miramos constantemente y nos desviamos de la mirada continuamente, vemos las olas y las tormentas de la vida y terminamos como hundiéndonos como los gatos. Así, maullando como los gatos. No nos pasa eso. No nos desesperamos cuando quitamos la mirada del Señor y lo ponemos en nuestra propia fuerza. Nos frustramos porque nos encontramos impotentes. Y para terminar lo de hoy, y dejar al hermano Luchi, el Evangelio proporciona fuerzas para soltar traumas y abandonar prácticas autodestructivas a través de la fe, reconociendo que Dios está presente para fortalecer y ayudar. El Evangelio reconoce que Dios está presente, que Dios da fuerza y que Dios te ayudará. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que el perdón no valida el daño pasado, sino que libera el resentimiento para permitir la restauración. ¿Vieron eso? No es que estoy validando que lo que me hicieron estaba bien. No estoy diciendo que fue justo lo que me hicieron. No estoy diciendo que no fue pecado lo que me hicieron. Lo que estoy diciendo es que el perdón lo que hace es que te libera del resentimiento y te permite restaurarte, ser sano. ¿Y cómo tú sabes que estás sano? Porque cuando te hablan del tema, ya no hablan del tema con dolor. Tienes las cicatrices que evidencian que sí pasó, pero ya no tienes el dolor porque has sido sano. Propósito es lo que Dios nos da en medio de los errores. Dios nos da un propósito. Dios puede utilizar los errores del pasado para bien. ¿Cómo? Los convierte en lecciones y los transforma para su plan. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y esto nos permite ver el pasado no como una cárcel, sino como una historia redimida. Yo me imagino a Job pensando en todo lo sucedido con su hermano y lo que iba a enfrentar. A Job no, a Jacob. Pensando en todo lo que había sucedido con su hermano y lo que iba a enfrentar con Esaú. Oye, esto nos permite ver el pasado no como una cárcel, sino como una historia redimida. Nos permite arrepentirnos, nos permite confesar, soltar lo que Dios cubrió con la sangre de su Hijo, vivir en una nueva identidad, vivir en Cristo, sí, porque vivir es Cristo. Oremos. Soberano Dios, te doy gracias por este tiempo de reflexión y de estudio. Permite que estas palabras llenen nuestros corazones, que hayamos sido exhortados en tu verdad para no vivir en el pecado o definidos por el pecado, sino definidos por el nuevo hombre, por lo que tú limpiaste, por lo que tú santificaste, por lo que tú nos llamaste a hacer en la persona de tu Hijo. Siempre nos excusamos en que yo soy esto, yo soy lo otro.
pero nos olvidamos lo que ya somos y lo que tú fuiste y creaste que fuésemos en la persona de tu Hijo. Señor, enséñanos a honrarte y a respetarte y a hablar en confianza de lo que tú dices en tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahora bendice a nuestro hermano en las oraciones. Úsalo y glorifica tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Lo bendiga, hermano. Es mucho que aprende, ¿verdad? Yo lo trae aquí porque el aprendizaje es esa puerta que abre nuestra mente, ¿verdad? Para que suba un cambio de vida, de actitud. Muchas veces ante el pecado, porque el pecado hace estragos en nuestra mente y en nuestra vida. No podemos permitir, ¿verdad?, que eso se apodere de nuestra mente. Damos gracias al Señor por el estudio. Muy bueno, muy edificante, y que el Señor nos abra la mente, porque nadie puede decir que está libre de estas cosas, porque andamos en un mundo lleno de pecado, un mundo donde el que domina es el maligno y busca la manera de que tú y yo caigamos, nos pone, como dicen por ahí, piedra en el camino. Y damos gracias al Señor porque estamos edificados en esta mañana, en esta noche. Vamos a comenzar el punto de oración con eso mismo, con una oración. Y antes de hablar un poquito de lo que yo traje para hablar a ustedes, ¿hay alguien que haya traído una oración particular para que no se nos olvide al final, verdad? Así que Sí, hermano. Quiero pedir por la familia de Katy, la esposa de Raúl, porque quiero pedir por la familia de Raúl. Su esposa Katy se le murió su papá. Hoy creo que iban a estar velando, mañana creo que lo entierran. Para que el Señor fortalezca a esta familia y lo bendiga. También a mí me pidieron que orara por unos niños y una situación de un niño que está como poseído. Así que le pido que oren por eso, porque creo que me van a llamar para lidiar con eso. Le pido al Señor que trabaje en la vida de ese niño, un niño pequeño, y está así con eso. Así que yo le pido a Dios que lidere este chico, ¿verdad?, y trabaje en la vida de su familia en esto que están atravesando tan fuerte. No me acuerdo el nombre porque me dijeron, no me pudieron decir el nombre, pero me dijeron que le iban a dar el teléfono para que se contactara, para hablar con el asunto. Así que oren por mí, pero oren por ese niño para que sea Dios, se está orando y llorando y rastreando qué fue lo que pasó, cómo comenzó todo, por qué comenzó, quién estaba bregando con qué o qué cosa. Porque a veces estas cosas suceden con chamacos y las otras personas siguen practicando esas cosas, ¿verdad? Yo le pido al Señor que trabaje ahí. También le pido por la doña que estos días ha tenido unos dolores terribles y a veces no se ha podido ni mover. Pido por la hermana Vanessa, ¿verdad? Ella también tiene sus huesos, sus nervios, sus músculos, sus ligamentos, lo que pasó, que le encontraron. También algo que le salió en el cerebro, para que el Señor sea poniendo su mano sobre ella, ayudándole en los procesos que ella atraviesa,
y por el hermano Giovanni, presento su familia. Presento a la hermana que tiene esclerosis múltiple, esa es la hermana Raquel. Y a los hermanos enfermos de la congregación en general, especialmente los que están atravesando por cáncer y como la hermana Lidia y Michael, que me dijeron que vino el domingo. Presentamos a los muchachos para salvación y para sanidad. ¿Alguno otro? ¿Correcto? ¿Qué más? Sí, hermano, yo quiero presentarle como especial a doña Santiago. Es la señora que estaba en el centro médico padeciendo, la esposa del primo mío. Ya le dieron de alta, está en la casa, pero la condición de ella no es la misma. Yo la sigo presentando delante del Señor, el Señor sigue haciendo la obra en ella y le dé la salud que necesita hacer en su obra. Tiene unos tumores que son cancerosos. La hermana Catalina, que salió del centro, la hermana Catalina salió del hospital ayer. Antes de ayer, ella, ustedes saben que tiene cáncer, pero le creció el tumor en una área que le estaba obstruyendo, la pudieron operar. Ella tiene unas condiciones porque eso se le ha regado, presentamos su vida delante del Señor. Porque a pesar de que le hicieron la operación, el cáncer sigue tendido, pero que el Señor ponga su mano en la vida de ella. Está clara de la mente, puede respirar ahora y puede hacer las cosas. Pero presentamos, enseñamos un milagro en su vida, su clase y lo que es su cuerpo, su mente y visite esta dama. Que ella, por gracias al Señor, es cristiana, pero para que Dios la visite. Catalina Campos, la hermana de nuestro. Yo digo que está Catalina, y la hermana de Catalina Campos, para que Dios la bendiga. ¿Hay más? Sí, hermano. Así que no hay una condición de y el nene autista, digo ya 20 años, y quiero presentarte, que el Señor lo ve al cuerpo de ella y lo ve en ella la salvación. El Señor sabe la manera y la forma en que Él va a propiciar, ¿verdad? Que se le pueda hablar a eso, porque no es una persona que realmente así el sentido, pero que sí a conocer el Señor lo ve su cuerpo y bendiga que haría también en su condición de espíritu. Y el Señor ponga su mano en eso para que el Señor mejore su problema también de la pastilla que se no se vuelve a poner por nada, está mejorando, pero todavía no está bien. yo quisiera presentar que hoy estaba llevando a Willy a la clínica esta de cáncer, porque él tiene problemas con la sangre. Y me asombré de ver tanta gente con cáncer. Pero eso estaba lleno, ¿no? Hoy iban a poner terapia, iban a poner la cuna y eso. Personas jóvenes, muchas personas adultas. Y personas que ya están en unas condiciones bien fuertes. Y se corre por esto, ¿verdad? Porque es una enfermedad mala, una enfermedad que acaba a las personas. Y eso lo decía él, que uno ve esos sitios y uno se asombra. Uno puede pensar que son poca la gente que padece de cáncer, pero son mucha gente. Es como los carros, ¿verdad? Empieza a dañarse a medida que pasan los años. Y el problema es que muchas de esas personas están aquí recogiendo tratamiento, pero muchos de ellos no tienen esperanza. Saben que en algún momento, ¿verdad? Pues, su vida va a terminar. Y yo quisiera presentar a cada uno de ellos, todas las personas que estaban aquí, muchas personas. Pues yo no se identifica con ellos. Vamos a orar entonces. Si no hay alguien más, así está. Sí,
haciendo en esta noche. Oremos. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre. Tú has escuchado las oraciones, Señor, y las peticiones de mis hermanos en esta noche. Esas peticiones que son importantes, Señor, y no queremos dejar de olvidarnos de ellas. Obra en tantas personas enfermas, Señor, tantas personas que necesitan, Señor, de tu mano, Señor, de tu mano poderosa, tu mano de sanidad, Señor, en sus cuerpos, Señor. Obra por cada uno de los que se han nombrado aquí. Son bastantes personas, Señor, pero tú los conoces. Tú conoces, Señor, cuál es la necesidad de cada uno. Obra en este culto, Señor. Permite que, así mismo como empezamos con el estudio, podamos seguir, Señor, alabándote y adorándote a ti, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de las cosas que tú has traído, Señor, para que nosotros oremos por ellas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una serie de versículos que yo quisiera ver. Ustedes vivimos en un mundo, ustedes saben que un mundo donde hay tanta oposición, ¿verdad? Y vivimos en un mundo donde usted tiene que tomar decisiones. Y hay personas que se oponen muchas veces a su estilo de vida como cristianos. Pero por medio de la palabra queremos que usted vea y entienda que usted no está solo, como dice el pastor, ¿verdad? El Señor está contigo por medio del Espíritu Santo, guiándote y enseñándote y dándote lo que se llama poder por medio de Él, para que tú seas testigo de Él. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 1, para que veamos algunos versículos importantes. Voy a tratar de hablar mucho para sacar poder traer las peticiones de oración. Pero mire, antes de que ocurriera el Pentecostés, en el capítulo 1, cuando Jesús asciende al cielo, dijo estas palabras. Eso está en el capítulo 1. Donde Jesús dice en el versículo 5, dice: porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de los pocos días. Fíjese, Jesús es el que está hablando acerca del Espíritu Santo, el cual se va a recibir. Siguiendo ese mismo capítulo, en la sección de Jesús dijo lo siguiente, el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Ellos iban a tener un milagro de parte de Dios cuando iban a estar reunidos y iban a recibir el Espíritu Santo. Usted y yo hemos recibido también el Espíritu Santo. No estábamos presentes ahí en ese momento, pero sí, cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. Y dice la palabra que mediante el Espíritu Santo hemos recibido ¿qué? Poder. ¿Pero poder para qué? Ahí lo dice. Para testificar. Pero el testificar no se va a hacer tan fácil, ¿verdad? Porque vamos a tener oposición de personas cuando usted le testifica. Hay personas que le cierran la puerta de la cara cuando usted va a presentarse delante de ellos para testificarle. Otros se van a negar que usted le diga. E inclusive siempre va a haber la oposición para que usted no hable. Y a poner siempre cosas negativas para que usted se desanime. Pero fíjese que el Espíritu Santo vino para ayudarnos, para que tengamos valor, para que no sintamos miedo, para que podamos testificar del Señor.
no para que echemos a correr, no para que claudiquemos, porque hay muchos cuando se presentan en situaciones como esa, se echan a correr y no se atreven. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios. En medio de las dificultades, el Espíritu Santo está contigo, está conmigo. Hay situaciones difíciles en esta vida y hay situaciones en las cuales los hombres te van a tratar de impedir de que tú hables. Vamos a seguir buscando y busquemos en otro pasaje más aquí en la Biblia, en el capítulo 5. No, el 4, vamos al 4 primero. Ya yo me he recibido el milagro de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo. Entonces se levanta Pedro y Juan a predicar. Y ellos pues comenzaron a predicar. Nosotros salimos a predicar, vamos por ahí, predicamos. Pero siempre se levanta oposición en esos tiempos. Y en estos tiempos se levanta igual. Ellos estaban hablando de algo nuevo, algo que mucha gente no conocía. Como en estos tiempos hay gente que no conoce nada. Muchos dicen, yo conozco, pero no conocen nada. Y ellos estaban predicando y se levantan personas como los saduceos y otras personas líderes religiosos. Y eso se levanta en este tiempo igual. No se crea que porque el hermano cae aquí y pone a hablar no tenga oposición. Y otros llegan a un poquito más lejos y pusieron pasar el carro por encima de lo pasa. O sea, porque hay siempre la oposición. Pero ellos están hablando del caso de la resurrección, y la resurrección era importante. Y Jesús le dice lo siguiente. Mire, vamos a buscar. Versículo 18. Dice aquí. Versículo 19. Vamos a leer el 18. Y llamándoles intimidaban, estamos en Hechos 4, 18. Y ellos llamándolos, les intimidaron en que de ninguna manera la gente enseñase en el nombre de Jesús. Eso no sucede. Hay gente que quiere tapar la boca a la gente cuando predican, y hacen eso. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando salimos a predicar, piensen eso. Es justo, como dice ahí, hay justicia delante de Dios, puede serlo, claro que sí. Pero los hombres que quieren que no se haga. Ahí están las prioridades de uno, ¿verdad? Usted como creyente y yo como creyente tenemos que tener unas prioridades. Dios es primero. Nosotros no les gusta que se le hable. Eso usted lo sabe. Él habla a las personas que son familiares de uno y no escuchan a uno. Pero no es cuestión de que le guste o no le guste a nosotros. Es que nosotros como hijos de Dios somos siervos de Dios y tenemos que predicarle a la gente. ¿Por qué? Porque eso es justo. Es justo no solamente porque predicamos de Dios, sino es justo para las personas que no conocen a Dios, que necesitan de esa prédica de Dios. Entonces, en el versículo 29, ellos siguen predicando y siguen llevando el mensaje de Dios, y ellos son llevados delante de aquellos religiosos que se oponían a lo que ellos estaban predicando. Pero mira lo que dice aquí, en el versículo 29. Ellos lo cogieron y lo querían meter preso. ¿Va? Lo querían meter a matar, porque eso es parte de la oposición. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron:
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros que estamos aquí vamos a tener oposición, pero piensa usted y pienso yo también, ¿a quién yo veo? ¿A Dios primero o a los hombres? ¿A qué voces yo escucho? ¿La voz de Dios o de los hombres? Los hombres tienen su manera, el mundo tiene su manera, pero nosotros no pertenecemos a este mundo virtualmente, ¿verdad? Nosotros tenemos que obedecer a la voz de Dios, porque ese es el llamado de Dios. Pero el problema no es ese, el problema es que nuestras orejas están más abiertas a escuchar la voz de los hombres. Muchas veces pensamos que son más importantes que Dios. Y la persona, usted sabe que lo que nos dicen, lo que nos hablan, parece que muchas de las cosas que nos hablan no son correctas. Nos quieren llevar a ser partícipes de lo que ellos hacen. Y estamos hablando de muchos cristianos. Muchos cristianos a veces llegan a la iglesia, escuchan, pero después se van. ¿Por qué? Porque están escuchando muchas veces las voces de las personas en el trabajo. En el trabajo hasta se los prohíben algunos que se hable de Dios, porque piensan que, y a veces por temor tratamos de complacer a muchos de ellos, igual que la familia, pero Dios es primero. Es más importante obedecer a Dios que a nosotros. Hay un ejemplo en la palabra, hay un montón de ejemplos, pero yo quisiera tener este. El caso de Daniel, capítulo 6. Daniel tuvo la experiencia de Nabucodonosor y le dijo de Nabucodonosor, y este hombre de Dios, pudo a su bien hacerle claro los sueños y las visiones que tuvieron estos reyes. Pero en este momento se encuentra con este hombre, con Darío, un rey persa. No es descendiente de Nabucodonosor y el otro. Y este hombre tomó ese reino, y quería organizar el reino para poder, todos los gobernantes que tuvieran y pudieran rendirle cuenta a él. Y entre esos hombres buscó a Daniel, o miró a Daniel, porque Daniel dice que tenía un espíritu superior a los demás. Daniel, cuando habla del espíritu superior, lo que está hablando aquí es de la calidad de hombre que era Daniel. Daniel era un hombre confiable, tenía una calidad de vida que no lo tenían los otros. Era un hombre en el cual el rey podía confiar, por lo tanto, él buscó la manera de que Daniel fuera el portavoz de cada uno de esos gobernantes y le llevara el mensaje que tenía que llevarle de lo que se estaba haciendo en el reino. Pero encontró oposición. Aquí la oposición eran celos, eran envidias, no aceptaban, a lo mejor no lo aceptaban porque era judío. O sea, había muchas cosas que no aceptaban. Entonces ellos buscaron a ver de qué manera ellos podían hacer que él fallara. Eso no le pasa a usted. Cuando usted es cristiano, no le hacen eso. A veces usted falla, y empiezan a buscar, lo mencioné el hermano, empiezan a buscar qué cosas para dañar su mente, ¿verdad? Y que usted piense en otras cosas distintas. Pero este hombre, Daniel, el hombre de Dios, era un hombre fiel. Un hombre que, por más que le buscaba aquello, no le encontraba nada. Eso está aquí en el capítulo 6 de Daniel, usted lo puede leer. Y no había ningún vicio de nada. Entonces ellos buscaron a ver de qué manera podían buscar algo para que lo quitaran, para que lo eliminaran de ser líder dentro
ese grupo de gobernadores. Y mire lo que hicieron ellos. No hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Como no encontraron nada, ¿dónde fueron a buscar ellos? a su Dios. Entonces, usted y yo que somos creyentes, la gente siempre va a buscar algo. Cuando no encuentre nada, que lo señale usted o le diga algo a usted, a ver, ¿qué usted falla con Dios? Daniel era un hombre fiel a Dios, obediente a Dios. Este hombre era un hombre que fue enseñado de tal manera que él buscaba siempre agradar a Dios. Esto es importante que usted lo sepa y que nosotros lo sepamos, porque nuestra vida debe ser distinta, diferente. Nuestra vida debe ser una vida consagrada a Dios, para que el que vaya a buscar algo no encuentre nada, que si nos acusan de algo sea porque buscando la ley de Dios, a ver si fallamos en la ley de Dios. Pero aquí no, en donde no encontramos nada. Pero siempre la gente busca la manera de poner la mesa a uno, ¿verdad? Porque de las patas. Y ellos buscaron y hablaron con el rey para que el rey firmara un edicto. Y ese edicto no podía ser cambiado. Ese edicto ni el rey podía cambiarlo. Ellos buscaron que lo firmara, ¿verdad? Que en 30 días, si alguien se paraba y se ponía a hablar, o a hacer, o a cantar, pues era llevado al pozo de los leones. Mire cómo es la gente. Y eso es la oposición. Y aquí usted se va a encontrar con lo que estamos hablando en el libro de Hechos, que tú debes ser primero a Dios, antes que a los hombres. Porque Daniel pudo haber dicho, está bien, hagan lo que ustedes quieren, ahí cojan a otra persona. Pero Daniel no. Daniel era un hombre recto, un hombre seguro de sí, un líder, con un espíritu superior al espíritu de esa gente. Porque aquello lo que buscaba era otra cosa, pero Daniel no. Entonces, Daniel fue echado al pozo de los leones, eso te conoce la historia. ¿Y qué sucedió? Se lo comieron los leones, no dejaron nada. Cuando el rey preocupado, ¿verdad? Porque el rey sabía la calidad de persona que era. Y las personas saben la calidad de persona que es usted y que soy yo. Y saben si pueden confiar o no pueden confiar en nosotros. El que sirve a Dios, Dios lo bendice. El que obedece a Dios, tiene la bendición de Dios, porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Y eso es importante. Por lo tanto, por más que le busquen a uno, no va a encontrar nada. Cuando el rey fue a mirar, ¿dónde estaba Daniel? Tranquilito. Los leones estaban allí como si fueran gajitos falderos. No le hicieron absolutamente nada. Y los que pagaron las consecuencias ahí fueron todos esos gobernadores y sátrapas, que eran gobernadores también, y fueron echados al pozo de los leones. La cuestión aquí es que nosotros debemos considerar nuestra vida como cristianos. Si tenemos el Espíritu Santo, es importante que entendamos que debemos obedecer a Dios primero por nosotros. Vivimos un tiempo bien difícil. Ahora la gente no obedece más la voz de los gobernadores, la voz de las personas que dicen esto y aquello otro, pero la voz de Dios no la escuchan. Hay iglesias que están llenas, como decía el hermano, muchas iglesias llenas y no escuchan la voz de Dios. Y obedecen la voz de Dios. Simplemente escucha la voz de un hombre que le dice lo que el hombre quiere que yo escuche. Y tenemos que
usted ha percibido eso, hermano? ¿Cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz de los hombres? Para hacer una diferencia entre uno y otro y tener en nuestro norte siempre obedecer la ley de Dios, porque eso es más importante. Yo quisiera que algún hermano orara, y esta petición que voy a poner aquí. Vamos a orar a Dios para que nos pedir a Dios que ore por ellos. Para que en medio de la prueba o la oposición o las intrigas que se hagan acerca de los siervos de Dios, Dios responda a nuestros hermanos. Oremos. Padre amado, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, ante tu presencia estamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor, reconociendo que es poderosa, Señor, porque viene de ti, Padre. Gracias por la confianza que cada creyente puede tener, porque tu cuidado muy especial está con cada uno, Señor. Gracias, Dios, porque cuando la gente se oponga, Señor, a tu mensaje, a tu consejo, Señor, nosotros no debemos dar el consejo que tú nos has dado, Señor, a ellos también, porque sabemos que tú respaldarás, Señor, nuestro hablar ante la gente, Señor, que aún no te conoce, Padre, y si rechazan, Señor, no me rechazan a mí, no rechazan a ningún hermano que lleve tu palabra, sino que te están rechazando a ti, Señor. Mucha gente se confabula, como decía el hermano, para hacerle daño a aquellos que son tus hijos, Señor, aquellos que llevan el mensaje de la paz, aquellos que llevan, Señor, la verdad tuya, Señor, y se confabulan para hacerle daño, Señor, aún mintiendo, Señor, pero sabemos, Dios, que tu palabra llegará aunque ellos se opongan, Dios, porque no es nuestra palabra, es la tuya, Señor, y tú harás conforme a tu voluntad lo que ya tú has determinado. Gracias, Dios, porque en tus manos, Señor, estamos seguros de lo que hablemos, Señor, no es de nuestra parte, sino que vamos de parte tuya, Dios. Por eso vamos confiados y descansados, y aunque nos insulten, nos rechacen, nos odien, nos persigan, Señor, sabemos que vamos contigo, Señor, y que vamos seguros. Gracias, Dios, por tu santa palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra no la detiene nadie, Señor, ni aún los más poderosos de los hombres pueden detener tu palabra, porque es palabra fiel, justa, Señor, palabra que tiene que ser llevada para ser creída o rechazada por aquellos que la escuchan. Gracias, Dios, porque eres tú el que te lleva siempre toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén. Amén. Vamos a llevar a Isaías, y voy al Señor, dándole gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, alabado Padre, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú derramaste sobre nosotros el Espíritu Santo, Señor. Aquel que nos redarguye de pecado, Señor. Aquel que es tu guía, Señor. Él es el consolador, Señor. Gracias te damos, Señor, porque solo los salvos por gracia, Señor, somos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, Señor. Es nuestra guía, Señor. Gracias te damos poder. Gracias, Señor, porque cuando leemos tu palabra o la estudiamos a través de ella, Señor, tú usas el Espíritu Santo, Señor, para revelarte el conocimiento, Señor, que necesitamos en nuestra vida. Te alabamos y engrandecemos, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, porque es tuyo, Señor. Te alabamos y agradecemos tu nombre. Amén. Voy a pedir al hermano pastor que ore para que nuestro caminar sea de luz como siervos. Nuestro caminar como siervos sea de luz
esta hora te damos gracias, Señor. Necesitamos de ti. No podemos lograrlo así. Tú lo dijiste que sin tu Hijo no podríamos. Y tu Hijo nos dijo que sin Él nada podríamos hacer. Nosotros reconocemos que para este caminar dependemos de ti, oh Dios Todopoderoso, de tu Hijo y del Espíritu Santo. La vida cristiana tú la diseñaste para que caminásemos en ti. Enséñanos a ser siervos fieles, que andemos en temor de ti y en amor también, Señor. Que nuestros corazones estén alineados a ti, oh Dios. Que la disposición del corazón siempre esté presente. Que estemos inclinados y humillados y postrados a tus pies. Que sepamos tomar, Señor, lo que tú quieres que tomemos para usarlo para tu gloria. Cada uno de nosotros tú le has dado talentos y dones. Y necesitamos usarlo de una manera que te honre y te glorifique en toda nuestra travesía por este mundo. Enséñanos a hacerlo de la manera que a ti te resulta agradable. Y enséñanos también a obedecerte en todo tiempo. Que nuestro corazón se someta a tu agenda, a tu itinerario, pero también a tus formas, a tu manera. Tú le diste instrucciones a tus siervos y muchos de ellos vieron tu plan e hicieron tal como tú les decías. Y tu palabra así lo registra. Enséñanos a unirnos a la fila de los que hacen las cosas tal y como tú las enseñas. Y las hablan como tú las mandaste. Y hacen como tú haces. Como dice tu palabra, que anduvieron como tú anduviste. Que caminaron en tu verdad. Que no claudicaron. Que hicieron lo que tenían que hacer porque tenían corazón de siervos del Señor Jesucristo, porque sabían a quién querían agradar, como decía tu siervo Pablo, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Enséñanos a ser esos siervos de Jesucristo.